Bienvenido a su programa Palabra y Profecía, con ustedes el pastor Edgardo Hernández. Hoy tenemos un tema llamado la dirección de Dios para su vida, que ya vimos la voluntad de Dios para su vida, el plan general y el plan particular, la voluntad general de Dios y el plan particular. Hoy vamos a ver la dirección de Dios para su vida. Dios es un Dios sabio, poderoso, eterno, Rey de reyes y Señor de señores. Y Él ha dejado 4 cosas para que usted sepa cuál es la dirección de Dios para su vida. Lo primero que Dios ha provisto y le ha dejado a su iglesia y a todo aquel que quiere relacionarse con Él a través de Cristo es el Espíritu Santo. Cuando usted recibe a Cristo de corazón y nace de nuevo, entonces usted recibe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene una función que es guiarle a usted a toda verdad. Y en Gálatas capítulo 5, verso 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto es exclusivo para gente cristiana. ¿Por qué? Porque si usted no ha nacido de nuevo, ¿cómo lo va a guiar el Espíritu Santo? Entonces, cuando usted tiene el Espíritu Santo de verdad, usted tiende a adorar a Dios. Y por la misma naturaleza de Dios, usted empieza a desechar, ¿sí?, todo lo que a Dios no le agrada. Y si usted viene de un contexto religioso, entonces usted se va a dar cuenta que cualquier adoración a otro santo o a otro personaje divino, a otra deidad, es incompatible con la fe cristiana, porque Él dice en Isaías: yo soy Jehová, fuera de mí no hay Dios. Entonces Dios exige fidelidad. Y si usted ha leído los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, entonces usted tendrá claro que Dios prohíbe rotundamente que una persona que se diga ser cristiana, nacido de nuevo, adore a otro Dios. Y en el Nuevo Testamento dice: porque el Señor busca adoradores que le busquen y le adoren que en espíritu y en verdad. Para eso es el Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La segunda herramienta que Dios ha dejado para el cristiano es la palabra, la Escritura. La palabra de Dios es la autoridad absoluta. No es relativa, es absoluta, es la autoridad final para el cristiano en todas las áreas de su vida. Y usted como cristiano debe acostumbrarse a saturar todas las áreas de su vida con la palabra de Dios. Y tenemos que reconocer que hay déficit en muchos lugares o en la mayoría de los cristianos con respecto a la palabra. No hay saturación, no hay una buena impregnación del alma, del corazón, de la mente, de los sentimientos, de las emociones, de los pensamientos con la palabra de Dios. Y en Romanos 12, 1, 2 dice: hermanos, os ruego o les pido por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, la vida cristiana no es una vida fanática, no es una vida llena de misticismo, de normas, no, que no se ponga, que no se ponga, que no haga, que no huela, que no suba, que no baje, prohibido aquí, prohibido allá, que si usted hace eso se va para el infierno. No, Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque cuando usted no tiene a Cristo, usted es esclavo del pecado. Y por eso usted le dice al drogadicto: hey, mano, ¿cuándo va a dejar ese vicio? ¿Cuál? ¿Sabe qué? Mire, no te metas en mi espacio, en mi vida. Yo veré lo que hago. Yo me siento bien así, déjeme. Él no se siente esclavo. Y lo mismo lo dice el alcohólico. Lo mismo lo dice el que es esclavo del homosexualismo, de la hechicería, del espiritismo, de cuantas cosas hay que el diablo tiene para esclavizar a las personas. Entonces, pero Él dice, la Escritura dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, con inteligencia. Dice: no os conforméis a este siglo. O sea, que el cristiano no debe andar conforme a los dictámenes del último show musical, de la última tendencia del hip hop, del reggaetón, o la última moda que sacaron allá los grandes modistas internacionales. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios no quiere que usted ande así en la vida: oh sí, yo soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Todos los demás son diablos, son pecadores, yo soy cristiano. No ande así. Usted necesita conocer la palabra, usted necesita saturarse de la palabra, caminar en la palabra, vivir como Cristo vivió, siendo un ejemplo de vida. Él era la palabra encarnada.
y él andaba con pecadores y todo, pero como decían los abuelos, juntos pero no revueltos. Él marcaba una diferencia. El problema de hoy es que los cristianos no marcan diferencia. Son igual de mundanos con los que gente que no es cristiana. Y la gente dice, alguien decía, si no fuera por los evangélicos, todo el mundo sería evangélico. ¿Qué tan desierto es eso? Depende con la óptica que usted lo mire, pero tiene mucha razón. Entonces, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por ejemplo, si miramos a la juventud en muchas iglesias, alguien decía, de una forma suspicaz, que un día un joven en una escuela dominical, una iglesia grande, había mucha juventud, pero él quería tener novia y se paró y... Ay, aquí no hay sino puras babosas. Aquí no hay nada que valga la pena. ¿Eh? Conclusión, ese joven tuvo que ir a conseguir novia, según él, a una mujer no cristiana. Y la escritura dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No os unáis en yugo desigual. Entonces, ¿qué hace el joven y muchos otros cristianos con la teoría? No, yo lo convierto. No lo convierto. Luego esa obra no es exclusivamente de Dios. Redarguir al hombre de justicia, de juicio y de pecado y convencerlo de que se arrepienta y usted lo va a convertir. Tenemos que tener claro eso. Y después una jovencita, ay, no, es que en la iglesia también todos bobos, sí, no, hay puros lagartos, no, aquí no hay nada. Conclusión, a conseguir novio en el mundo. ¿Y cuántas no resultan embarazadas, abandonan la fe cristiana o abandonan la iglesia, los jóvenes? ¿Por qué? Terminan consumiendo droga, bailando a escondidas, teniendo sexo a escondidas. Y en la iglesia son santas palomas, son del grupo de música, del líder, de no sé qué, dirigen la célula de no sé dónde, y sí, llevan un culto falso, una vida falsa, una adoración falsa, son fariseos. Eso no está bien delante de Dios cuando Él dice, renovaos en vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted tiene que vivir, si es cristiano, conforme a la voluntad de Dios. Usted no puede vivir como usted quiera. Para eso Dios dejó la palabra. Y usted necesita estudiarla, saturarse para conocer la perfecta voluntad de Dios. El tercer instrumento que Dios dejó para que usted pueda andar en los caminos de Dios como se debe, es la iglesia local. ¿Para qué existe una iglesia? Usted le pregunta a un mundano que ha sido desengañado en la iglesia. No, ya hay una parranda de ladrones, ya me sacaron la plata, perdí mi hogar, perdí esto. ¿Será verdad o será mentira? Tengo que ser honesto. En muchas partes, no en todas, hago la claridad. En muchas partes han defraudado y esquilmado a muchas personas, y esas personas terminan odiando el evangelio y hablando mal de los pastores, porque muchos les han sacado la platica así con una facilidad tremenda. Una labia terrible. Esos no son los siervos de Dios. Dios no vino a enriquecerse, Cristo no vino a enriquecerse. La Escritura dice que Él, siendo rico, se hizo pobre. Y Pablo decía, sé vivir en comodidad y sé vivir también en estrechez, o sea, en humildad. Entonces, la iglesia local existe para adorar a Dios en espíritu y en verdad. La iglesia local existe para ir a ser discípulos. Y la iglesia de Dios existe, es como un centro de entrenamiento, es como una escuela gigante donde los cristianos van a recibir entrenamiento para vivir la vida cristiana fuera de las paredes de la iglesia, empezando por la casa. Y es ahí en la iglesia local donde el cristiano aprende las directrices de Dios. Pero si el cristiano, al culto que menos va la gente es el culto de enseñanza bíblica, o otras partes le llaman culto de doctrina. Van cada 8 días, cambiaron la iglesia católica por la iglesia evangélica y van cada 8 días por la mañana al culto. Incluso hay sitios de este país donde ya no hacen el culto los domingos, los hacen el viernes porque la gente tiene que irse para sus fincas, a montar en caballo, a ver sus parcelas, a ver sus plantíos, sus asuntos. Entonces la escuela dominical la hacen el viernes. Otros lo hacen el jueves y tienen viernes, sábado y domingo. Está pasando en iglesias de alto poder económico. ¿Será eso conforme a la Escritura? Usted tiene la respuesta. Entonces la iglesia local, en Efesios 4, 11, 12 dice, y el mismo, o sea Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En mi criterio, el ministerio más importante en una iglesia es el de maestro. Por eso a Jesús se le conocía como el maestro. Él es el gran pastor, pero él es el maestro. Entonces, en una iglesia, cuando hay pastores que los nombran a la misión, que los nombran por rosca, pero no por llamado y unción de Dios, por lo general puede ser pastor y hasta puede tener éxito. Pero si no tiene la unción de maestro, no va a poder equipar bien a los soldados del ejército de Cristo para que sean excelentes cristianos. ¿Y qué tenemos hoy? Como decía el hermano Raven Hill en una prédica, que le preguntó a un pastor, pastor, ¿cómo es de grande su iglesia? Me dijo, mi iglesia tiene 3 millas de ancha por 4 de largo. Y la profundidad, o sea, la madurez, no, 1 pulgada. Muy grande la iglesia, muy poderosa, muy influyente, muy conocida, pero todos sus cristianos, todos sus miembros eran mundanos. No había profundidad, ¿por qué? Porque no conocían, no fueron entrenados en la palabra. Entonces el pastor debe en la iglesia ser el primero que insta y enseña la palabra. Y usted tiene que tener en cuenta esto, cristiano, pastor o líder que me escucha. Dios no lo va a premiar a usted por la bendición. El Señor ordenó a los pastores y a todo aquel que se diga cristiano, traza bien la palabra de verdad. Eso por un lado. Por el otro, procura presentarte ante Dios como obrero aprobado. Obrero aprobado. Y hago énfasis, obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Pero hoy la bendición es todo, carros, iglesias súper chéveres, equipazos, cámaras, de todo. Pero esa iglesia está aprobada por Dios. Porque si es por edificaciones y todo, yo estoy fuera del lote. Entonces, ¿qué hace un pastor, un misionero que ministra debajo de un árbol? No tiene DVD, micrófono. No anda en un carro, sino a pie, por entre la jungla, caminando 4, 5, 8 días, aguantando hambre. Ese hombre no tiene bendición, tiene problemas, tiene dengue, tiene lesmaniasis, deja su vida ya, quizás nunca regrese, quizás lo maten por amor a Cristo. Pero como no es bendición, entonces no está aprobado. No es por lo que tengamos, no es por lo que se vea, es por la fidelidad que usted tenga a Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y la iglesia debe entrenar hombres y cristianos guerreros del ejército de Cristo, no cristianos de pacotilla, de cartón. Con cualquier cosa se ponen bravos, con cualquier cosa se van de la iglesia, con cualquier cosa se rebelan. Alguien decía, los estadígrafos dicen que el 10% de una congregación es enemiga del pastor. El otro 10% son los que están mirando los toros desde la barrera, son los que critican. Ay, qué programa, vea cómo está el pastor, mire cómo vino Julano, mire cómo vino Sultano. Ay, esos jóvenes no crecen, las damas y los caballeros y todos lo critican. Ellos no meten los dedos a nada, ellos todos lo critican. Dicen también que el 10% es únicamente los amigos del pastor. Va un 30%, y el 70% sentados sin hacer nada. Mucha higuera en la iglesia. Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, separados de mí nada podéis hacer. Dios llamó a la gente a dar el fruto al 30, al 60 y al 100%. ¿Cuál es tu medida? ¿Yo? Sí, usted. ¿Qué andas haciendo en la iglesia? ¿En qué estás sirviendo al Señor? Ya sabes los dones, los talentos, sabes si tienes ministerio. Pero como no vas a la iglesia, ahora como hacen culto por internet y piden los diezmos por internet, vía PayPal. No, la iglesia local existe porque Dios quiere que el pastor trate con usted. Que usted tenga una interacción con el pastor. Eso, que el pastor se unte de pueblo. Pero hoy en día hay iglesias que hay que pedir cita y esperar hasta 3 meses. Que el pastor, el gran reverendo, tiene mucho compromiso. El compromiso de un pastor es atender las ovejas. Pero ahora son políticos, son empresarios, se la pasan viajando a diestra y siniestra. Cuando Dios abre las puertas, gloria a Dios. Pero su obligación principal es con las ovejas del Señor. Porque el pastor su vida da por las ovejas. Si eso lo hizo Cristo, ¿usted por qué no lo hace? Ah, es que soy el reverendo. O ya se nombró se cansó que le dijeran pastor, ahora es apóstol. Todos somos apóstoles, todos somos enviados.
Pero los requisitos de un apóstol, 1 Corintios 15, léalo. No quiero tocar ese tema ahora. La otra herramienta que Dios usa para que usted crezca, madure y conozca la visión y tenga la visión y el conocimiento de la voluntad de Dios para su vida, son las diferentes circunstancias de la vida. Porque cuando usted camina en la voluntad de Dios, entonces Él le va a guiar a través de las circunstancias. No dice el Salmo: aunque ande en valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vida cristiana no es para andar en un jardín de rosas. Dios te llamó a ti, querido cristiano, hermano que me escucha, a morir. Pablo lo dijo: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pues su vida cristiana está sentada: ay, Señor, necesito la última tablet que salió. Necesito el último iPod. Necesito el teléfono celular con sistema Android, con Wi-Fi. Dame lo último, Señor, que dirán mis amistades. ¿Usted se imagina a Pablo pidiendo eso a Juan Bautista? Señor, dame las últimas sandalias de estilo César. Estoy preocupado porque no tengo túnicas de lino. Él vestía con piel de camello, comía miel y pescado. Sencillo. Y hay cantidades de cristianos lloran si les toca comer huevito frito con arrocito. ¡Ay, qué humillación! ¡Ay, qué desgracia! Y fuera de eso botan a la basura lo que sobra. Eso es ser cristiano. Cuando al otro lado de la calle, o quizás más cerca de lo que usted cree, hay cientos de personas peleándose la comida con los perros, con los chulos, o los goleros, o las aves de rapiña en los grandes basureros de las ciudades, donde hay gente que recorre calles y calles buscando un mendrugo de pan, y usted como cristiano: yo no como eso, a mí no me gusta eso, guácala, uy, no, eso me hace daño. Cuando hay, coma; cuando no hay, dele gracias a Dios, porque Dios quiere que se conforme, sea humilde. Mire, y Dios lo quiere guiar a usted. Mire, ahí hay un pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 6 al 10, que dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Sí, el Espíritu Santo prohíbe. ¿Y qué prohibió? Predicar, hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. En 2 sitios, y la Escritura no dice que hay que predicar el Evangelio, sí. Pero cuando usted anda guiado por el Espíritu Santo, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y no era el tiempo de ir a predicar a Asia, ni era el tiempo de ir a Bitinia. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, cuando usted es guiado por el Espíritu Santo, Dios puede abrir y puede cerrar puertas. Pero con ese Evangelio de la prosperidad, que si todo no anda viento en popa, entonces que usted tiene pecado y que usted tiene alguna falla, y eso se resuelve con una pequeña siembra. Mande la plata a tal ministerio y usted va a recibir. Dios nos llamó a morir y a sufrir. El Evangelio no es un lecho de rosas. Dios: tome su cruz, niéguese cada día, sígame. Y la cruz no es para cargarla como hacen los religiosos aquí en el pecho, de plata, de platino, de oro, con incrustaciones de oro, o de esmeraldas o piedras preciosas. Esa no es la cruz, es la cruz del diablo. Religiosos que hacen fortuna con las cosas de Dios. Pero la cruz que Cristo te ofrece es la cruz que Él tuvo que llevar: morir. El Evangelio es para morir. Morir al yo, morir en la carne, y si es necesario dar la vida por Él, hay que darla. Ese es el Evangelio de Cristo. No estar pendiente si tenemos la última colección, o tenemos el reloj más moderno, o la iglesia con la última tecnología en el mejor sonido del mundo. ¿Para qué si no vivimos en santidad? ¿Para qué si no estamos aprobados por Dios? Pues vamos a ir al infierno con todo edificio, y con todo Biblia, con todo certificado, y con toda pompa y oropel. Todo eso va a perecer. Y junto con ellos los que creen en eso: ay, no, tengo el carro que Dios me está bendiciendo.
Recuerde la vida de Israel, recuerde la vida de Israel en el desierto, desayuno, almuerzo, comida gratis, les dio carne, vestido gratis, nunca se les envejecieron los zapatos, no se enfermaron, jamás fueron a una EPS, no tuvieron que ir al odontólogo, no tuvieron que ir al oftalmólogo, no tuvieron que ir al zapatero, nada, todo perfecto, pero murió toda esa generación y todos perecieron. Fueron al infierno bendecidos y hoy en día está pasando lo mismo con la iglesia, va a ir al infierno bendecida. Pero hay un remanente que es fiel a Dios y que no se está arrodillando ante el Dios de la avaricia, el evangelio de la prosperidad. Por eso es distinto, analice, evangelio de la prosperidad, evangelio de Cristo. ¿Y qué dice Gálatas? Si alguien les predica un evangelio diferente al que hemos recibido, sea anatema, anatema, maldito. Todo el que predique el evangelio de la prosperidad, por muchas señales, Dios respalda su misericordia. Los problemas no son los milagros, los problemas no son las sanidades, el problema es la doctrina. Un poco de levadura leuda toda la masa, destruye, contamina, aniquila, le quita todo lo bueno que tiene el evangelio. Y eso hace con la prosperidad. Y usted ve, no, pero es que fulano, sutano, perencejo hace unos milagros. Sí, Dios respalda. El amor de Dios, la unción de Dios fluye y sana. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios. Pero ese no es el problema es la doctrina. Y Jesús se lo dijo a los fariseos, ustedes recorren cielo y tierra para hacer un prosélito y luego que lo consiguen lo mandan lo hacen 2 veces hijo del infierno. Y eso se está viviendo hoy en plena iglesia del siglo XXI. ¿Y quién tiene la culpa? Usted, porque usted patrocina esos ministerios, usted patrocina esas iglesias, usted patrocina esos pseudoapóstoles y usted ignora la palabra. Usted dará cuenta a Dios por el cahuete, copartícipe. La iglesia hoy no quiere sufrir y Dios está dejando que se den las cosas así. Porque ya de hecho todas esas iglesias que se levantan con esos pseudoevangelios, hablando de millones y de prosperidades y de cosas faustuosas, son parte ya del juicio de Dios para la misma iglesia, porque el juicio comienza por casa. Mira bien dónde estás asistiendo, mira bien la doctrina que estás recibiendo, mira bien si la iglesia está en una sana doctrina, y si no, huye de ahí, porque estás alcahueteando los ministerios que te van a llevar en el nombre de Jesús, mientras te sacan la plata y te sirven de ti, te explotan, te van a llevar al infierno. Piénselo. Dios quiere guiarte a través de las circunstancias de la vida, pero necesita que tú seas honesto. Ahora, Dios quiere que usted entienda que la obediencia a Dios es lo más importante si usted quiere descubrir la voluntad de Dios para su vida. O vive para Dios o vive para usted. Vive para el mundo o vive para Dios, vive para Jesús o vive para el diablo. ¿Para quién vive? Pero su prioridad como cristiano, y se lo digo por tercera vez, su prioridad como cristiano es hacer la voluntad de Dios conforme a la Escritura. Punto. Si no lo hace así, usted seguirá sus planes, pero no el plan de Dios. Quiero que sepa que a Dios le interesa más lo que usted es que lo que usted hace. Y si usted es una persona que no vive en obediencia, que no es fiel, que no es obediente, que no vive en santidad, usted no es cristiano. Así tenga tremendo certificado, este señor pertenece a la iglesia de los más veros y a los más puros y los más santos de la iglesia del mundo. Basura para Dios. A Dios le impresionan los hombres y las mujeres obedientes, llenos de su Espíritu Santo, que quieren hacer la voluntad de Dios en cada detalle de la vida. Pero si esa no es su prioridad, no, Dios dame, necesito, sáname. ¿Para qué? Para seguir viviendo como usted quiere. Dios te va a responder y quizás te dé lo que tú estás anhelando, pero eso ya es parte del juicio que tienes encima. Dios quiere que usted sea un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo, para Él poder hacer cosas grandes en ti. A Dios no le preocupa quién sea usted. A Él lo que le preocupa es que usted
sea un canal donde Él pueda mostrarse quién es Él. ¿Aló? Espero que usted haya entendido estos conceptos, porque si no, usted está perdiendo el tiempo. Mire lo que dice en 2 Corintios, capítulo 12, versos 6 al 10. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me ofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, no en la bendición. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. ¿Por qué será que los señores de la prosperidad no leen estos textos? En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios capítulo 12, versos 6 al 10. El gran problema que tiene Dios con mucha gente que quiere usar es que somos demasiado fuertes para Dios. Moisés le costó 40 años ser el hombre más manso y humilde de la tierra. ¿Cuánto te está costando a ti? Estuvo con usted el pastor Edgardo Hernández. Este fue su programa Palabra y Profecía. Hasta una próxima ocasión. Dios les bendiga e invite a otros a que sintonicen este poderoso programa. Bendición y victoria para usted. Puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán.